La parrillada de la familia Mondragón nunca fue realmente mía. Pertenecía a los Velázquez, la familia de Lorena, con manteles a juego, velas de citronela estratégicamente colocadas y niños entrenados para llamarme Abuela Estela, como si fuera un título ganado por cercanía, no por cariño. Cada año llevaba algo de mi tradición, esta vez tamales hechos con la receta de mi madre, envueltos en hojas que suavicé una a una en agua hirviendo como ella me enseñó. Llegué sosteniendo la bandeja con ambas manos como si fuera una ofrenda. Lorena me recibió con un beso al aire y un cumplido que olía a desinfectante de manos. Trajiste comida que... nostálgico. Pero este año tenemos catering Estela. Déjalo cerca de la hielera. Sonreí con los labios apretados y me dirigí a la mesa plegable donde había un contenedor plástico lleno de hielo derretido y latas de agua mineral. Coloqué los tamales con cuidado, aunque sabía que nadie los tocaría. Más tarde, intenté unirme a un círculo donde Javier y sus primos hablaban de trabajo. Añadí en voz baja que una vez tuve un estudiante que construyó un estudio en Guadalajara. Dijo que mi clase le hizo creer que podía ser artista. La voz de Lorena cortó como el tintineo de cubiertos. Si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Un instante de silencio, luego risas. Javier soltó una risita sin mirarme. Uno de sus tíos dejó escapar un resuello. Hasta la pequeña en la cadera de Lorena rió sin saber por qué. Sentí el calor subiendo a mi rostro, pero no lo dejé asentarse. Tomé el hot dog, que apenas había probado, lo levanté como un brindis. Miré a Lorena a los ojos desde el otro lado de la mesa del patio y dije suavemente: desafío aceptado. No recuerdo las conversaciones que siguieron. El resto de la comida pasó entre servilletas de papel y tenedores plásticos raspando platos. Vi a mi hijo inclinarse para rellenar la copa de vino de Lorena. Vi mi nombre ignorado cuando alguien preguntó quién trajo los tamales. Me quedé hasta el postre, mi cuerpo presente, mi espíritu ya soltándose. Esa noche, mientras los demás dormían, comencé a empacar. La casa estaba silenciosa, de esa manera que solo ocurre después de medianoche, cuando el zumbido de los electrodomésticos suena más fuerte que las personas que suelen hablar sobre ellos. Caminé descalza por el pasillo, mis dedos rozando el interruptor, pero no lo encendí. No necesitaba luz para encontrar las piezas de mi vida que eran realmente mías. En el closet elegí 3 conjuntos que no me recordaban los comentarios de Lorena ni las cenas de cumpleaños de Clara. En el cajón inferior encontré mi cuaderno de bocetos, las acuarelas buenas que escondía de los nietos y mis pinceles aún limpios por falta de uso. Los envolví con cuidado en un chal que mi hermana me dio hace años, el único hilo físico que me quedaba de la familia que me crió. En la caja de joyas, intocada por meses, saqué el viejo reloj de mi esposo. Ya no funcionaba, pero su peso me había sostenido en funerales, cirugías, y ahora esto. Lo sostuve contra mi pecho un momento antes de meterlo en mi bolsa. Me detuve frente al pequeño lienzo colgado detrás de la puerta del armario de blancos. Una pintura que hice hace 15 años de un colibrí sobrevolando un higo. Javier lo llamó demasiado abstracto para el comedor. Ese me lo llevé, sin nota, sin explicaciones. No porque quisiera castigarlos, sino porque habían dejado de escuchar mucho antes de que yo dejara de hablar. Me paré frente a la foto enmarcada en el pasillo, la de la boda de Javier y Lorena. Todos se veían tan satisfechos consigo mismos. Busqué mi rostro y lo encontré en una esquina, sonriendo suavemente, algo borroso. Incluso en el recuerdo impreso había sido fondo. Entré al garaje, me deslicé tras el volante de mi viejo Corolla y giré la llave. La puerta del garaje retumbó al abrirse más fuerte de lo que hubiera querido. Aún así, ninguna luz se encendió en la casa.
Al pasar por las bardas ornamentales del vecindario y los porches dormidos, solo un nombre vino claro a mi mente: Irene Palomo. Llegué a San Miguel de Allende justo antes del atardecer, el cielo suave y magullado de dorado. El silencio aquí se sentía diferente, menos como ausencia y más como permiso. Estacioné en una calle polvorienta y marqué el número que no había usado en más de una década. Irene contestó al segundo timbre. Estela, su voz, se quebró con incredulidad. ¿Estás aquí? No expliqué mucho. No hacía falta. Irene siempre fue de las que entienden lo que no se dice. 30 minutos después, estaba en su porche, con una bolsa al hombro y sal aún aferrada a los bordes de mis ojos. Me abrazó tan fuerte que me sacó el aire de los pulmones. No preguntó por qué me fui. Solo preguntó cómo estaba durmiendo. Para el fin de semana, había arreglado que diera una clase de acuarela en el centro de adultos mayores, donde ella organizaba exposiciones mensuales. Era pequeña, solo 8 alumnos, pero su entusiasmo me recordó las partes de enseñar que solía amar el asentimiento silencioso cuando un trazo salía bien la pausa antes de que alguien se atreviera a mezclar su propio color. Encontré una habitación para rentar arriba de una librería en la calle del Reloj. Las escaleras crujían y las paredes eran delgadas, pero la luz que entraba por las ventanas en la mañana hacía brillar todo el lugar. Puse un pequeño escritorio junto a la ventana y dispuse mis pinceles. Esa noche pinté una sola flor amarilla emergiendo de un suelo agrietado. Mis dedos temblaban todo el tiempo, no de miedo, sino de algo como alivio. Pinté de nuevo la mañana siguiente y otra vez al día siguiente. Nadie me preguntó si los colores combinaban con el sillón. Nadie sugirió que lo convirtiera en algo más regalable. Estas pinturas no eran para aprobación, no eran para exhibir, eran para mí. No es que ya no extrañara a Javier, a los niños, o la idea de las cenas familiares, pero ya no me sentía borrada. Me sentía trazada de nuevo, como si cada trazo me acercara a la mujer que alguna vez conocí antes de que olvidara su propio contorno. Y entonces llegó la carta desde Querétaro. La carta llegó un miércoles, sellada en un sobre crema grueso sin dirección de remitente. Lorena la arrojó en la isla de la cocina entre una caja de jugo derramada y un tazón de cereal a medio comer. No la abrió hasta la noche, cuando Javier llegó del trabajo luciendo como si hubiera envejecido 10 años desde la semana anterior. Había perdido la cuenta de los Mendoza, el cliente más grande de su firma. El desliz llevaba meses gestándose, pero no esperaba que el colapso fuera tan repentino ni tan completo. Lorena intentó apoyarlo, pero ya estaba lidiando con recogidas tardías, correos perdidos y 2 niños que empezaban a preguntar dónde estaba la abuela cada vez que algo salía mal. La cocina, antes el dominio de Estela, había caído en un deterioro constante. Los platos se acumulaban en el fregadero hasta que el agua no drenaba. La ropa seguía sin doblar en canastas. La alfombra del pasillo aún tenía la mancha de mermelada de hace 2 semanas. Cuando Lorena finalmente leyó la carta, tuvo que leerla 3 veces para que las palabras tuvieran sentido. La casa, la misma que una vez bromeó que era solo un lugar temporal, ya no era de ellos. Meses antes de que Estela se fuera, había transferido legalmente la escritura a un fideicomiso de vivienda sin fines de lucro que apoyaba a mujeres saliendo de abuso doméstico. Había sido parte de un programa que apoyó en silencio durante años. Ahora Javier y Lorena eran técnicamente inquilinos y el contrato había expirado. El aviso era claro: desalojar en 45 días. Lorena golpeó el papel en la encimera, su voz subiendo. Lo planeó mucho antes de esa estúpida broma. No solo se fue, escapó Javier, no respondió. Miraba la foto enmarcada en la repisa, él y su madre
en su graduación de preparatoria, su mano en su hombro, ambos riendo. No podía recordar la última vez que ella había reído así con él. Pasaron la mañana siguiente haciendo llamadas intentando deshacer algo que ya estaba sellado en permanencia legal. No había dirección de reenvío, ni número de teléfono, ni pista de a dónde había ido Estela. Pero yo ya sabía a dónde iba. Había encontrado mi propio espacio, un estudio, un comienzo. El edificio era viejo, escondido entre una florería y una tienda de música de segunda mano, con tablas que suspiraban bajo cada paso y ventanas que atrapaban el sol justo en las tardes. Irene llamó al casero y en una semana me dieron un manojo de llaves disparejas y me dijeron que el espacio era mío, si lo quería. Lo nombré la vuelta, el retorno. No solo un retorno a pintar, sino a algo más profundo, una versión de mí que había dejado enterrada bajo décadas de listas de compras, juntas de padres y silencios corteses. Pintaba cada mañana antes de que el mundo pudiera interrumpir. Colgué mis piezas más pequeñas en la pared y puse una canasta de postales junto a la puerta con un letrero escrito a mano que decía: «Paga lo que sientas». La gente dejaba billetes doblados con notas dulces. Esto me hizo llorar, o mi abuela solía cultivar estas. Los miércoles daba una clase de acuarela abierta. Al principio vinieron 3, luego 5, luego 10. La noticia corrió rápido en un pueblo que aún creía en tableros comunitarios y volantes escritos a mano. Mis alumnos me traían cosas: tortillas calientes, pinceles viejos, flores secas. Una niña llamada Luna me dio un dibujo de nosotras, tomadas de la mano bajo un arco iris, y me llamó Señora Bonita. El mural vino después. La dueña de un café Pilar vio mis pinturas en la ventana y preguntó si podía hacer algo para la pared de su local. Pinté un jardín que envolvía la entrada, floreciendo con colibríes no me olvides y manos pequeñas que se estiraban. Cuando terminé, Pilar me abrazó fuerte y susurró: «Hiciste que este lugar recordara que puede sentirse vivo otra vez». Cada día me quedaba un poco más en el estudio. Cada noche, el silencio al que regresaba se sentía menos vacío y más como descanso. Empezaba a sentirme completa, no porque alguien me necesitara, sino porque ya no necesitaba desaparecer para estar en paz. Y entonces, un jueves, un hombre entró en mi estudio con cabello plateado y una sonrisa curiosa. Llegó casi al final de la velada, justo cuando empezaba a recoger las tazas y rellenar el último plato de galletas. Las noches de galería se habían convertido en un ritual suave, parte exposición de arte, parte hora comunitaria. La gente venía a mirar, a hablar, a veces solo a sentarse en silencio cerca del color. Estaba junto a la pared del fondo, estudiando la serie de girasoles sin hablar. Cuando me acerqué, giró con una pequeña sonrisa y dijo: «¿Tú pintaste estos?». Asentí. «Sí». Se presentó como Álvaro Holt, profesor jubilado, escultor a tiempo parcial, andariego de galerías pequeñas y rincones olvidados. Hablamos brevemente de pinceladas y sombras. Sus ojos eran del color de una pizarra desgastada, y ni una vez preguntó si mi hijo ayudó a colgar los marcos. Regresó el jueves siguiente, justo antes del mediodía, con 2 cafés y un periódico doblado bajo el brazo. Yo estaba esbozando brotes de tulipanes y preguntó si siempre empezaba con lápiz. Terminamos sentados fuera del estudio, en la banca que Irene pintó de lavanda la primavera pasada, bebiendo despacio el silencio entre nosotros, fácil y sin demandas. Los almuerzos se volvieron rutina jueves, siempre en el mismo café, siempre en la mesa de la esquina, con la silla que crujía. Hablábamos de arte y memoria, del extraño permiso que da a envejecer cuando dejas de esperar que te inviten a los cuartos. Nunca preguntó por mi pasado, nunca indagó. Me hablaba como alguien plenamente formado, no como alguien cuyo valor estuviera en quién crió o con quién se casó.
Me encontré riendo más. No la risa cortés que perfeccioné con los años, sino la que viene del estómago sin medida y repentina. Al principio se sentía extraña, como probar un idioma que solía conocer. Un día trajo un libro de poesía, con esquinas dobladas y subrayado. Dentro de la portada escribió «Para Estela», cuyos colores hablan más fuerte que las explicaciones. Lo guardé en mi bolsa sin hablar. No era amor aún, no, pero era algo tierno y vivo, floreciendo en la quietud que había hecho espacio. El silencio no duró mucho. Una tarde levanté la vista de mi caballete y vi a Javier en la puerta. Estaba en el umbral como alguien inseguro de si podía entrar. Sus ojos estaban hundidos, su camisa arrugada, el cuello torcido, como si se hubiera vestido con prisa o con pena. Por un largo momento ninguno habló. «Hola, mamá», dijo Javier en voz baja. No me apresuré a llenar el espacio entre nosotros. Esperé. Entró sus ojos recorriendo las paredes, las pinturas, las pequeñas macetas de hierbas en el alféizar. Su mirada se detuvo en la serie de girasoles. Vi un destello de reconocimiento tras su expresión cansada. No sabía a dónde más ir, murmuró. Perdimos la casa. Se fue. Asentí una vez. Continuó. Lorena pidió el divorcio. Dijo que no podía manejar todo sola. Dijo que no veo a las personas hasta que ya se han ido. Su voz se quebró. Dejé que el silencio lo sostuviera por él. Los niños preguntan por ti, añadió más bajo ahora. Especialmente Elena. Sigue preguntando ¿por qué la abuela ya no hace hotcakes? Mi pecho se apretó, pero no dejé que subiera a la superficie. Ya había llorado suficiente por todos nosotros. Te enseñé a sobrevivir, dije sin acusar, solo constatando un hecho. Javier miró al suelo y asintió. ¿Lo olvidé? Caminé al estante trasero y saqué un pequeño lienzo envuelto en papel craft. Se lo entregué sin ceremonia. Despegó el papel y miró la imagen, un árbol con un lado frondoso y expansivo, la otra mitad pálida, con raíces expuestas curvándose hacia la nada. Pinté eso la semana que me fui, dije. Lo sostuvo como una confesión que apenas recordaba cómo leer. Lo siento, susurró. Lo dejé acercarse, me abrazó tentativo al principio, luego con algo real. Lo sostuve un momento más de lo necesario. Cuando se apartó, su voz tembló. ¿Considerarías volver a casa? Sonreí, no con crueldad, pero firme. Ya estoy en casa. Asintió de nuevo más lento, como si el entendimiento empezara a sentarse. 3 días después, Lorena cruzó la misma puerta con las manos vacías, pero el rostro preparado para algo pesado. No tocó de inmediato. Vi su sombra a través del cristal antes de que empujara la puerta. Lorena aún arreglada pero diferente, su labial más suave, su blusa arrugada en el cuello, sin máscara de maquillaje, sin tono cortante, solo una mujer sosteniendo algo demasiado pesado para ambas manos. Quiero hablar, dijo su voz más pequeña de lo que nunca la había escuchado. Hice un gesto hacia la pequeña mesa junto a la ventana. Se sentó despacio, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su manga. Preparé té sin hablar, colocando las tazas entre nosotras, como ofrendas de paz que ninguna había ganado. Nos sentamos en silencio varios minutos antes de que finalmente me mirara. Te fuiste y todo se desmoronó. No me inmuté. Revolví miel en mi taza, observando cómo se disolvía. Lorena miró sus manos. Pensaba que tu silencio era debilidad, pero ahora lo entiendo. No estabas intentando caer bien. Estabas intentando sobrevivirnos. La dejé hablar. Mi madre era cruel de formas que no parecían crueldad. Palabras afiladas. Silencio pulido. Esa broma en la parrillada ya la había oído antes. La dije sin pensar. Finalmente la miré. Ese es el problema. No pensaste. Las lágrimas brotaron, pero no cayeron. No te pido que me perdones. No sabría qué hacer si lo hicieras. Solo quería que supieras. No fue personal. Pero lo fue,
dije suavemente, porque yo era una persona, una que estaba justo frente a ti. Asintió lentamente. Justo. Exhalé y envolví mis manos en la taza. A veces tienes que desaparecer para ser vista. No nos abrazamos. No hubo disculpas ni declaraciones. Solo un momento compartido pesado por cosas que ninguna podía deshacer. Lorena se levantó para irse su boca, abriéndose luego cerrándose. Miró el estudio una vez más antes de salir. Esta vez no miró atrás. Esa noche me quedé hasta tarde en el estudio terminando una pintura que había esperado meses por su pincelada final. La noche de la exposición, el estudio estaba lleno de murmullos suaves y el aroma a polvo de arcilla y lustre de madera vieja. Colgué los 10 lienzos en la pared más larga, cada uno iluminado, con un pequeño aplique de latón que Irene encontró en una tienda de segunda mano. La serie se llamaba Versiones de la ausencia. Mujeres desvaneciéndose de mesas de cocina, de jardines de porches traseros, donde tazas de café se enfriaban en su estela. Algunas de espaldas, otras a medio paso, disolviéndose en pinceladas y luz. Y aún así, cada pintura radiaba una calma extraña. No estaban embrujadas, simplemente se habían ido y de alguna forma más libres por ello. Los visitantes se movían en silencio. Algunos hacían preguntas, otros no hablaban. Una mujer se quedó frente al último cuadro, cerró la puerta suavemente por casi 10 minutos, antes de secarse los ojos y poner una mano sobre su corazón. Una escritora local vino al día siguiente con cuaderno en mano, voz baja y respetuosa. Preguntó sobre el proceso, la intención, el significado. Respondí con cuidado pero con honestidad. No se trataba de amargura, le dije. Se trataba de reclamación. El acto de decir estuve aquí aunque nadie lo notara. Su artículo apareció 2 semanas después en el Corriente de San Miguel y alguien lo recortó y lo pegó en la ventana del estudio. La cita destacada era mía. A veces el mayor acto de amor es alejarte de quienes te hicieron olvidar tu propio nombre. Leí la línea una vez, luego otra, y no sentí necesidad de corregirla. Esa noche me senté en el suelo del estudio con un vaso de té de Jamaica y un lienzo nuevo en las rodillas. Estaba en blanco, pero no intimidaba. Solo un espacio esperando la verdad. Cuando comencé a esbozar mi mano, se movió sin duda, trazando el inicio de algo más suave que la desaparición. Algo que, si lo permitía, podría parecerse mucho al amor. La mañana llegó tranquila y cálida justo como me gustaba. Había pasado 1 año completo desde el día que dejé la mesa sin un plato de postre, el día que alguien rió mientras me hacía invisible. Ahora estaba sentada fuera de la vuelta, con una taza de té de Jamaica, viendo la luz derramarse sobre la banqueta de arcilla roja, los pétalos del mural abriéndose más con cada rayo de sol. Un pequeño sobre asomaba por la ranura del correo, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra, de Javier. Adentro había una postal, una foto de mi mural impresa en la esquina de una guía de viaje, Los 5 imperdibles de San Miguel de Allende. En el reverso, sus palabras en tinta azul. Vi tu mural en una guía. No estás perdida. Estás en todas partes. Javier la sostuve en mi palma un momento antes de clavarla en el tablero de corcho, detrás de la caja junto a una foto de Irene y yo de nuestra primera semana reabriendo el estudio, ambas sonriendo con pintura en las manos. Álvaro llegó minutos después, con 2 empanadas calientes en una bolsa de papel y una sonrisa tranquila en el rostro. Me dio un beso en la mejilla mientras se sentaba a mi lado. «Estás brillando», dijo. Negué con la cabeza, ligeramente, una sonrisa lenta tirando de mi boca. No le dije, solo que ya no me estoy desvaneciendo. La campana sobre la puerta tintineó. Una niña con trenzas y dedos manchados de marcador entró apretando una hoja doblada. «¿Tú eres la artista?», preguntó con ojos muy abiertos. Me levanté y me arrodillé para estar a su nivel.
¿Tú qué crees? Desdobló su dibujo era del mural, o su versión un remolino de amarillos y verdes, una mujer con brazos abiertos, pájaros volando en todas direcciones. «Es hermoso», susurré. Sonrió y corrió de vuelta a la banqueta donde su madre esperaba gritando agradecimientos por encima del hombro. Regresé a mi banca, el sol rozando la cima de mis hombros. Afuera, justo bajo la ventana del estudio, el letrero pintado decía La Vuelta, arte para quienes volvieron a sí mismos.